pero que se sigue presentando a pesar de todos los esfuerzos, tanto para el manejo individual como colectivo de esta enfermedad. Es un problema que, descrito desde hace miles de años, tuvo recién a finales del siglo XVIII la caracterización ya como enfermedad denominada malaria o paludismo. Justamente en 1780 más o menos, Laveran descubrió el agente causal, que actualmente lo conocemos como Plasmodium, y él le dio el nombre de Laverania justamente por ser quien lo identificó. Y posteriormente pues se conoció la forma de transmisión ya en el siglo XIX. Y para el siglo XX pues habían algunos avances en cuanto a la caracterización biológica del parásito y a la forma, los mecanismos de transmisión. Esta es una afección que, como les digo, con el nombre de paludismo malaria, recién tiene pues unos pocos años, pero que ha sido descrita desde hace muchísimo tiempo en una referencia a fiebres que afectaban a las personas que tenían esta característica de intermitencia, como vamos a recordar ahora pues los ciclos de desarrollo de los parásitos y las formaciones o las presentaciones clínicas. Estas fiebres intermitentes son las que afectaban y asolaban una buena parte del continente europeo. Luego, pues, con la conquista española se conoció que aquí en América también estuvo presente y en otros continentes de igual manera. Entre nosotros aquí en América, pues, se ha llegado a determinar que esta enfermedad sí existía antes de la llegada de los españoles. Nuestros indígenas incásicos de esa época, de la época preincásica, la conocían y tenían incluso pues un tratamiento a base de lo que eran las infusiones con las hojas de la cinchona madre, a la que le conocían como la cascarilla, el árbol de la cascarilla. Y entonces a las personas que presentaban estos cuadros febriles importantes, que incluso podían hasta fallecer, se les administraba estos preparados y se lograba pues eliminar esas formas de sintomáticas de presentación de las fiebres. En Centroamérica incluso tenía el nombre del cocolixtle, este tipo de presentaciones clínicas. Luego, con la llegada de los españoles y digamos, el registro que se hacía a través de los cronistas, especialmente Pedro Cieza de León, ya se conoció que aquí también, pues, las personas de estos curanderos yache que estaban encargados del manejo de la salud tenían conocimiento sobre la presencia de este tipo de afecciones y fueron justamente esas observaciones que hicieron las que llevaron luego a que se empiece pues una tala indiscriminada de todos los bosques de cascarilla con el propósito de enviar esas hojas, esas ramas hacia Europa, particularmente a España, para que desde allí pues se distribuyan a las diferentes regiones de Europa en donde se encontraban los soldados. ¿Qué motivó pues esto? Que se conozca justamente esos preparados como los polvos de los jesuitas o los polvos de la reina, que eran las preparaciones finales luego de la trituración, de la molienda de las hojas y la obtención de un polvo que, servido pues en una infusión, un polvo amargo, provocaba la eliminación de esta sintomatología, de estos episodios febriles. Asolaron los territorios en donde se cultivaba este árbol, porque claro, tenían ahí la mina para sacar todo lo que era la medicación que permitiría posteriormente pues sintetizar a la quinina como el medicamento, como el principio activo que
se utilizaba en la lucha antipalúdica. Como les digo, recién es a finales del siglo XVIII y siglo XIX cuando se le da ya una caracterización sindrómica como enfermedad, como malaria o paludismo, y se conoce también cómo es su forma de transmisión y su agente causal. Este problema, pues, permanece durante muchos años en nuestra época republicana. Recuerden ustedes de que el Hospital San Juan de Dios fue creado en 1545, es decir, todavía 300 años antes de que se funde el Ecuador como república. Y en ese hospital pues se trataban una serie de problemas que tenían relación con estas fiebres. En un estudio que se hizo hace 2 años revisando un buen número de historias clínicas con sus compañeros de ese momento en el 6º semestre, hicimos una revisión de historias clínicas que se guardan en el Museo de Medicina y se encontró que un buen número de casos que se atendían en el hospital correspondían a estas fiebres. Y haciendo el seguimiento ya luego a inicios del siglo pasado, hasta más o menos 1940, que tuvimos la oportunidad de hacer la revisión, ya se ponía ahí como diagnóstico pues paludismo. ¿Y por qué aquí en Quito? Porque el Valle de los Chillos y el Valle de Tumbaco eran regiones en donde se observaba con frecuencia este tipo de afecciones y los pacientes eran enviados al Hospital San Juan de Dios para que sean manejados allí. Entonces, en aquellas historias, pues constaba la caracterización clínica como de fiebres inicialmente y luego, pues, en las últimas ya se les ponía como paludismo. Entonces, miren que entre nosotros, pues, la evolución de esta enfermedad ha sido de esa manera conocida, no solamente en la costa, en el oriente, sino también aquí, muy cercanos a la ciudad de Quito. Como ya algo habíamos comentado cuando estudiábamos parasitología, pues el problema no era solo del Ecuador, sino era un problema mundial. Y era necesario pues tomar una acción, asimismo, de tipo conjunta para combatir este problema. Algo así como está sucediendo ahora con la pandemia del COVID. Pero en la región de las Américas se toma mucho más interés en esto porque a inicios del siglo pasado empieza la construcción del Canal de Panamá, en los años 1900. Y los franceses, que fueron los que iniciaron la construcción de esta monumental obra, tuvieron problemas y dejaron de construir ese canal por la alta mortalidad que tenían sus trabajadores. Y fueron diagnosticados 2 enfermedades, paludismo y fiebre amarilla, como los que causaban pues esta elevada mortalidad. Se suspendió la construcción del canal no tanto por los recursos económicos, sino por la falta de trabajadores. Nadie quería ir a trabajar en esa zona en donde se construía el canal porque sabían que se podían infectar de cualquiera de las 2 enfermedades y fallecer. Entonces, los norteamericanos se hicieron cargo de la construcción de esta obra y aparte de las consideraciones técnicas, también ya tomaron acciones de tipo política. Ellos incluso se apropiaron de esa región. Pasó a ser una especie de área norteamericana enclavada ahí en Centroamérica. Y para solventar este problema de los trabajadores, pues hicieron una especie de traslado de personas desde el África hacia acá para que trabajen. Y eso pues también, digamos, coadyuvó en la presentación de otras manifestaciones, tanto del paludismo cuanto de otras enfermedades. Una de esas fue la enfermedad de Robles, llamada así, oncocercosis, ceguera de los ríos. Otras afecciones también, estas virosis que ya algunas las hemos visto, porque las personas que vinieron pues estaban infectadas. Entonces pues se le encomendó al doctor Georgias
como jefe de la misión para que se haga cargo del manejo de todos los pacientes y de las acciones tendientes a evitar que se produzca una infección muy severa de esta enfermedad. Y así pues se terminó la construcción del canal. Hoy en Panamá funciona el Instituto Georgias, un instituto de medicina tropical, justamente en homenaje, en memoria de este médico militar que fue quien estuvo a cargo de toda esta actividad de control de estas enfermedades, tanto del paludismo como de la malaria. Pero el asunto no quedó ahí, en que simplemente se construyó el canal, sino que en todos los países pues habían reportes de la gran cantidad de casos. Como les digo aquí, revisando las historias clínicas, nos encontramos con esa situación de que hasta en Quito teníamos casos de paludismo. Entonces, el problema no era de un solo país o de una sola región, sino de todo pues el continente americano, desde México hasta el sur, hasta la Argentina. Muy pocos casos en Norteamérica o en Estados Unidos y en Canadá, pero la mayoría pues venían desde México hasta el sur. Entonces, pues como ya se creó la Oficina Sanitaria Panamericana, esta entidad decidió llevar adelante una estrategia continental a la que le llamó la erradicación de la malaria. Y para ello, pues, pidió que todos los países hagan una estructura técnico-administrativa dedicada exclusivamente al manejo de la malaria. Y se denominó el SNEM, el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. ¿Cuál era el propósito? De que se maneje de manera individual todas las actividades que estaban planificadas. Este proceso, pues, arranca en 1956 y se continúa en adelante, pero el propósito era de que en 10 años esta enfermedad debía ser eliminada. Se planificaron 3 fases: ataque, consolidación, mantenimiento y erradicación. La primera, pues la más importante, la fase de ataque, en la que participaban todos los países con el apoyo económico que tenía la Organización Panamericana de la Salud. El propósito ahí era pues eliminar las fuentes humanas de infección con el tratamiento individual, eliminar los mosquitos vectores con las acciones de mejoramiento del medio y la eliminación de los mosquitos adultos, y finalmente pues todo lo que tenía que ver con obras de infraestructura para que se eliminen todas esos criaderos, esas zonas en donde se desarrollaba el mosquito. Empieza pues con un compuesto que se llamaba el verde de París, y el propósito de esa sustancia era cubrir las charcas para que las bases de larvas, de pupas de los mosquitos se mueran asfixiados, y con eso disminuíamos la densidad vectorial ya de imagos. Lamentablemente todo lo planificado pues no se cumplió de la manera más adecuada. Perdimos la batalla, y cuando se debió haber hecho ya la erradicación, pues estábamos todavía queriendo entrar en la fase de consolidación. Países del Cono Sur, Uruguay, Argentina, Chile, lograron eliminar la enfermedad, porque ellos sí continuaron con los pasos que estaban planificados, pero en cambio en los países de Brasil, los de la parte andina y Centroamérica, pues un poco siguiendo esa característica que tenemos de dejar las cosas a medias, se quedó ahí pues el asunto. Ya nos contentamos con haber logrado una disminución significativa de casos, y pensamos de que con eso pues ya estaba solucionado el problema, y dejamos de cumplir con las actividades de mantenimiento que estaban también diseñadas.
Cuando en 1976 aquí en Quito se hace una evaluación de la campaña por parte de los directores de los servicios de erradicación de la malaria de las Américas, lamentablemente se concluyó de que la campaña pues no tuvo el resultado que se había esperado. Y se instó a los países a que vuelvan otra vez, pues insistan en el cumplimiento de sus responsabilidades. Pero no fue así. Tan fue la afectación que tuvimos nosotros que en el año 82, 83, con el fenómeno del Niño, tuvimos el récord histórico de casos de malaria en el Ecuador de más de 180,000 personas afectadas. Pues eso fue una cifra completamente fuera de control. Imagínense ustedes 180,000 casos. Esto pues motivado por las inundaciones, los efectos que produjo este fenómeno del Niño, las lluvias, se incrementó la densidad vectorial, hubieron problemas para medicamentos, para insecticidas y entonces entramos en un caos. De alguna manera pues se logró en los años subsiguientes controlar la enfermedad, pero otra vez para los años 2000 tuvimos 100,000 casos de esta enfermedad. Eso pues, otra vez una llamada de atención y vamos con todas las actividades de control, particularmente de lucha antivectorial, y se logra disminuir hasta mediados de la década de los 2000 significativamente la incidencia de la malaria. En los años subsiguientes se continúan pues haciendo un seguimiento, una lucha antivectorial, hasta que incluso la OPS ya le concede al Ecuador el galardón de campeón en la lucha antivectorial en las Américas y pues con bombos y platillos se hace esa designación y pues se pensaba que a lo sumo en unos 2 años ya el paludismo era erradicado del Ecuador. ¿Qué sucedió? Otra vez en la década en la década anterior a incrementarse el número de casos. Y hoy nos encontramos que la medalla está allí, pues somos los campeones de la lucha antivectorial, pero paralelamente nuevamente estamos pasando de los 2,000 casos anuales. Ya no debíamos tener ni uno, ahora estábamos más de los 2,000 casos en estos últimos años. ¿Eso qué implica? Que pues, se dejó de hacer la lucha antivectorial. Ya nos sentimos campeones, nos dormimos en los laureles y ahí quedó botado todo. Entonces, hoy pues van a ver ustedes en los reportes epidemiológicos, ya el paludismo no está exclusivamente en la costa, sino que se ha trasladado hacia el oriente. Es decir, la población del Ecuador está siendo más susceptible de adquirir esta parasitosis porque están diseminados pues en diferentes regiones y entonces ya no es que solo en Esmeraldas me voy a contagiar, ahora como verán pues la provincia de Morona, Santiago en el oriente es una de las más afectadas por esta enfermedad. Vamos entonces a hacer ahora pues el estudio de este problema y nos vamos a enfocar en 3 aspectos. El aspecto biológico, el aspecto ecológico y el aspecto etológico. ¿Por qué incidimos de esa manera? Porque no está la solución exclusivamente en el manejo biológico, sino que también tenemos que entender el ámbito de lo que es la geografía. Por eso están ustedes preparando pues su estudio sobre la geografía médica y entonces debemos conocer qué factores son los que están permitiendo que esta enfermedad no desaparezca. Y tercero, el componente etológico, es decir, el comportamiento, la conducta. Ya hemos discutido de esto, que se ve muy importante aquí en el manejo del paludismo porque estas conductas, tanto de los seres humanos cuanto de los vectores, son las que han permitido que se mantenga la transmisión, que se produzcan resistencias a los medicamentos, que no se haga un adecuado seguimiento de casos porque las personas no quieren
participar de estos programas. Entonces, todo esto pues establece un escenario propicio para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, no nos podemos quedar exclusivamente en la parte biológica, sino que también nosotros tenemos que interesarnos por conocer los factores ecológicos y etológicos e incidir en ellos también, porque de lo contrario, pues estamos convirtiéndonos exclusivamente en médicos curativos. Ya hemos hablado de esto, de que el modelo de atención de salud tiene que ser un modelo también de atención a la comunidad, de prevención, de promoción de hábitos saludables de vida. Entonces ya la parte estrictamente biologista fue superada. Ahora estamos hablando de un manejo multidisciplinario de los problemas en los cuales el médico tiene que estar siempre a la cabeza, pero conociendo desde luego qué es lo que tenemos que hacer. Entonces hoy pues vamos a revisar esta enfermedad, vamos a ver la presentación que nos hacen sus compañeros y vamos a comenzar justamente con lo que es la base, el aspecto biológico, para luego continuar con los otros elementos que hemos mencionado. Bien, entonces, a ver, chicas, Ya, Doc, vamos ya adelante comparto. con la presentación. Bien, buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotras vamos a exponer el paludismo o malaria. Pásale, por favor. Bien, primero vamos a empezar con la descripción y su etiología. Entonces, conocemos que el paludismo o malaria primeramente es una antropozoonosis, que quiere decir que es una enfermedad infecciosa en donde participa un vector, es decir, que el vector va a transmitir la enfermedad de un animal hacia un humano. El paludismo o malaria está causada por el parásito Protozooplasmodium, está transmitida por la picadura del vector mosquito hembra del género Anopheles, de la subfamilia Anophelinae, que también se los conoce como anofelinos, y de la familia Culicidae. Otra subfamilia que hay que diferenciar muy bien de los mosquitos es la familia Culicinae, en donde aquí tenemos los géneros Aedes y Culex. Estos van a transmitir, en cambio, dengue, fiebre amarilla, el Aedes aegypti y filariasis linfática, el Culex. Los tipos de paludismo que tenemos es malaria complicada y malaria no complicada. La malaria complicada es transmitida por el Plasmodium falciparum. A ver, aclara esto bien. La malaria complicada es producida más por el Plasmodium falciparum, Ya. ya que este Es va... producida, no transmitida, es producida por Plasmodium falciparum. La otra es por Plasmodium vivax. Ok. Listo, pasa. Bien, dentro de la historia, un poco de la historia del paludismo, tenemos que Francesco Torti, él, él, él dio el término malaria, que viene de mal y aria, ya que él creyó que se transmite la malaria en el aire, específicamente porque en zonas donde estaban cerca de pantanos, de aguas estancadas. El agente causante fue descubierto por Charles Louis Labran en 1880 y Patrick Manson, que es el padre de la entomología médica, en 1878 descubrió que la enfermedad es transmitida por el mosquito vector. Sin embargo, él no tenía claro cómo transmitía, o sea, él sabía que el mosquito, que había un vector en esta enfermedad, pero no sabía cómo se transmitía, cómo transmitía el mosquito hacia los humanos.
porque entonces él creía que los mosquitos se desintegraban en el aire y la transmisión del agente causante hacia nosotros podría producirse tal vez por tomar agua o por otras causas apartes de una picadura. Pásale, por favor. Bien, entonces, como no había una precisión de la transmisión de la malaria, posteriormente Giovanni Battista Grassi y Amico Bignami, que se encuentran aquí, ellos fueron los pioneros en descubrir la transmisión de la malaria, ya que identificaron que se producía por la picadura del mosquito hacia nosotros. Bien, posteriormente, dentro del tratamiento de la malaria, se trató con azul de metileno, que fue el primer antipalúdico descubierto por Paul Ehrlich, y sin embargo, este se denominó a principios como bomba mágica, pero como causaba un azul en la esclerótica y en la orina, se dejó de usar también. Posteriormente tuvimos el otro antipalúdico como la quinina, pero como es de difícil obtención porque crece en zonas boscosas muy profundas, se trató de buscar un onólogo y se encontró la cloroquina. Bien, pásale por favor. Y aquí tenemos una imagen en donde, bueno, primero en 1927 Julius Wagner recibió el premio Nobel por un descubrimiento del valor terapéutico de la inoculación de la malaria en el tratamiento de la demencia paralítica. Pásale, por favor. Ya. Otro poco de historia. Aquí tenemos en el periodo prehistórico que una foto en donde se evidencia los parásitos en mosquitos preservados en ámbar. La transmisión a los humanos se cree que fue originada en África a partir de gorilas, chimpancés de África y changos macacos de Asia. A partir de los gorilas se especificó que nos transmitió el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax. Por chimpancés de África, el Plasmodium vivax y el Plasmodium malariae, y por los changos macacos de Asia, el Plasmodium ganowlesi. Pásale, por favor. Aquí tenemos en Antiguo Egipto, primero que algunos antecedentes de que existió malaria hace mucho tiempo. Entonces, Heródoto escribió que había envíos de grandes cantidades de ajo a constructores de pirámides egipcias. Dale un clic, por favor. Entonces, aquí había jeroglíficos en Egipto donde se veía que usaban ajo. El ajo se frotaban en la piel y servía para repeler a los mosquitos. Pásale, por favor. Ya. Este es otro jeroglífico en donde Heródoto se fijó para escribir esto. También tenemos aquí el faraón Snefru, que fue el fundador de la cuarta dinastía de Egipto. Él usó mosquiteros. Y también Cleopatra VII también dormía bajo un mosquitero. Otro clic, por favor. No, el anterior. Y aquí tenemos también otras personas que, como el rey Tutankamón, Alexander Magno y Genghis Khan, que ellos padecieron malaria también. Pásale, por favor. Bien. Tenemos que también Hipócrates, en su libro de epidemias, él describió las fiebres periódicas en cotidiana diaria y las fiebres recurrentes. Fiebre al tercer día como benigna y fiebre al cuarto día como coartana. La planta medicinal
Quinhao Artemisia annua en 168 a.C. Servía para las hemorroides en mujeres. Y el romano Lucio Columela, a los 100 años después de Cristo, asoció animalculi invisibles con las fiebres. Él decía que no es bueno que haya al lado de los edificios fuentes de agua, porque con el calor predisponen al crecimiento de mosquitos y que sean criaderos de los mismos. Pásale, por favor. Bien, ahora vamos a hablar acerca del agente etiológico. Bien, conociendo primero que el Plasmodium pertenece al reino Alveolata, al filo apicomplexa, a la clase Aconoidacida, al orden Eucoccidida, a la familia Plasmodidae, al género Plasmodium. Hay 4 especies del Plasmodium: el Plasmodium falciparum, el que produce el Plasmodium grave, que también se conoce como severo, o malaria grave. También tenemos el Plasmodium vivax, el que produce la malaria no complicada, y también tenemos las 2 otras especies, que es Plasmodium ovale y Plasmodium malariae. El nombre binomial es Plasmodium spp. Entonces tenemos las formas parasitarias. El anterior, por un ratito. Un ratito. El anterior, pásale. No, el anterior. Bueno, a ver. Dale, pásale nomás. Bien, tenemos las formas parasitarias. Aquí tenemos las formas parasitarias en el vector, y estos van a ser, primero, los gametocitos o gametos. Tenemos aquí los gametos. Estos, la foto superior es un gameto de Plasmodium falciparum que tiene forma de semiluna. Estos se van a encontrar en la sangre de la persona infectada, y van a ser extraídos por el mosquito a partir de una picadura. Estos pueden ser machos o hembras, que también se conocen al macho como microgameto y a la hembra como macrogameto. Entonces estos, cuando ya son absorbidos por el mosquito, dentro de él van a formar el cigoto. En el vector, entonces, vamos a tener el cigoto. Posteriormente vamos a presentar el ookineto, el cual se va a movilizar hacia el epitelio intestinal del mosquito. Y posteriormente este se va a convertir en un ooquiste, el cual va a contener, el cual va a posteriormente a formarse esporozoitos, que son la forma infectante para nosotros. Los esporozoitos van a migrar hacia las glándulas salivales, y estos van a entrar a nuestro organismo a partir de la inoculación del mosquito hacia nosotros. Pásale, por favor. Entonces, cuando el mosquito nos pica, primero las formas parasitarias que vamos a observar en nuestro organismo va a ser en el hígado. En el hígado los esporozoitos van a ingresar, y estos van a invadir a los hepatocitos, ya que tienen
ya que ellos van a ir allá, los invaden y van a formarse esquizontes que son, que son, que van a contener los merozoitos. Estos van a ser esquizontes hepáticos. Los esquizontes hepáticos, al contener los merozoitos, posteriormente van a liberarse, van a romperse y los merozoitos van a salir a la circulación. Aquí hay que nombrar en el ciclo, en el hígado, que también se pueden formar hipnozoitos, que son las células invadidas, células hepáticas invadidas por los esporozoitos, y estos van a ser los causantes de las recidivas en la malaria, especialmente en la malaria por Plasmodium vivax. Bien, pásale por favor. Y ahora las formas parasitarias en los glóbulos rojos. Entonces, cuando los trofozoitos salen del hígado, estos van a invadir, van a ser los primeros en invadir los glóbulos rojos. Y tenemos aquí algunas fotos. Luego, estos trofozoitos, al invadir los glóbulos rojos, se van a convertir en esquizontes eritrocitarios. Y posteriormente, estos esquizontes se van a convertir en merozoitos. Y los merozoitos estos esquizontes igualmente van a liberar merozoitos, y los merozoitos liberados van a invadir nuevamente a los eritrocitos y luego se convierten en gametocitos, los cuales van a ser absorbidos por los mosquitos posteriormente. Pásale, por favor. A ver, bien. A ver, espérate. Entonces, esta es la caracterización de tipo biológica, ¿verdad? Estamos viendo primero el agente causal. Es un parásito esporozoario. Recordarán ustedes, ya estudiamos en parasitología, estos son intracelulares obligatorios y tienen además un ciclo de reproducción sexuado y asexuado. Lo que nos interesa conocer, pues, son cuáles son las especies que provocan el paludismo. Ya lo hemos revisado ahora, tienen que recordarse siempre: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale y también Plasmodium knowlesi. Estos parásitos, pues, tienen su microhábitat en el glóbulo rojo. De eso se acuerdan perfectamente. La principal acción patógena del parásito es destruirlo al glóbulo rojo, porque dentro de él pues se forma el trofozoito, luego el esquizonte, y el esquizonte, que es la conjunción de merozoitos, estalla y con él pues estalla el glóbulo rojo. Entonces, lo principal de la acción patógena es esta hemólisis que se produce cuando se rompe el esquizonte. Ahora bien, la transmisión, recuerden ustedes, se realiza por un insecto que pertenece al género Anopheles. Es una acción de transmisión inoculativa, salivaria, de estación anterior. Es decir, el mosquito nos pica y nos inocula los esporozoitos. Ahora, dentro del vector, pues el parásito sufre una transformación, hace su ciclo sexuado. Por eso es que nos interesa que ustedes recuerden siempre el tema de los vectores, y hablamos de la densidad vectorial y la lucha antivectorial, porque ahí está pues asentada la base de la diseminación de la enfermedad. Si es que no hay mosquitos, no hay transmisión. Entonces viene a ser este insecto el más complejo de eliminar, porque están los criaderos y sigue habiendo pues mosquitos adultos que son los que van a transmitir la enfermedad. Entonces, cuando hablamos pues de esto, del control antivectorial, la lucha antivectorial, vamos a hablar sobre la caracterización de estos insectos
en sus fases huevo, larva, pupa e imago para que puedan ser eliminados y con ello cortar la transmisión. Ahora vamos entonces a ver las características de tipo ecológico que les decía. Vamos a ver en qué regiones está y que vayamos entendiendo pues cuáles son las características geográficas, el clima, la altitud, la humedad, la flora, la fauna que existen en esas zonas que permiten pues el desarrollo de los vectores particularmente. Esa es la razón del estudio ecológico, los vectores y dentro de los vectores pues el desarrollo de los parásitos. Entonces veamos cómo es lo que podemos nosotros estudiarla ya desde esa perspectiva ecológica. Sigue. A ver, ahí tienen ustedes en la lámina pues una frase que es realmente muy decidora de cuál es la situación actual. El insuficiente compromiso político y de inversión ha provocado la reaparición de la enfermedad. Y es cierto, pues eso es lo que estamos hablando todo el tiempo. Enfermedades que aparentemente no tienen mayor peso político, entonces son echadas al olvido. Pues ahí dejo. Ahora me dedico a algo que me dé imagen, que me haga pues aparecer en todas partes porque soy muy conocedor, muy sabio en todos estos aspectos. Y las otras pues las dejo ahí. Entonces no importa que tenga 200,000 casos de esta enfermedad, pero con que aparezcan por aquí unos pocos casos de los cuales me hago el abanderado, entonces las cosas van a mantenerse tal cual están y peor todavía que empiecen a haber nuevamente incremento en el número de casos. Sigue entonces. Bueno, aquí tenemos la epidemiología. Entonces, primero viendo las muertes, con respecto al año 2000 hasta el 2019, las muertes estimadas han sido mayores en los primeros años y posteriormente, cercanos al 2019, han ido disminuyendo. Y acá tenemos otra imagen en donde tenemos las tendencias mundiales de la tasa de incidencia de casos de paludismo en todo el mundo. Igualmente, en los años 2000 hemos tenido 80 casos por cada 1,000 habitantes y luego han ido disminuyendo esta tendencia. Y acá en esta línea roja tenemos a la tasa de mortalidad, las muertes por paludismo por cada 100,000 habitantes. Y de igual manera podemos observar que han ido disminuyendo hasta el 2019. A ver, entonces veamos bien esas tendencias. En la línea azul estamos viendo los casos, es decir, la incidencia, casos nuevos. Y miren ustedes cómo está esa curva, pues no tiene una tendencia decreciente sostenida. Más bien en la década de los años 2000 tiende a quedarse. La tasa de mortalidad disminuye y en buena hora que disminuye porque el número de muertes que se estimaban pues era alrededor de 2 millones anuales. Hoy el número de muertes ha bajado, pues ya estamos hablando de una población, de un total de casos mucho menor, casi se ha reducido a una cuarta parte por paludismo por falcíparo. Sin embargo, pues lo que nos llama la atención que les decía es de que no llegamos a eliminar la enfermedad. Fíjense en lo que sucede durante el año 2000, que aparentemente ya estaba eliminado el paludismo. Ahí estamos. Sigan. Pásale, por favor. Aquí tenemos una comparación de los avances mundiales en paludismo. Aquí en esta imagen tenemos la incidencia de casos igual y aquí está una estimación actual de la incidencia de casos mundiales en la línea celeste. Y en esta línea celeste más bajita es una tendencia estimada si se mantiene la trayectoria, es decir, que no disminuiría tanto. Y aquí en esta línea verde están los hitos clave de la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria. Es decir, que si se practican todas las
las formas de prevención de malaria y las formas de tratamiento, tendríamos una mayor disminución. Pásale, por favor. Lo mismo que pasó hace 60 años. Todo planificado, pero en la práctica no se cumple. Y entonces vean ustedes lo que se esperaba, que ya para el año 30 esté eliminado el paludismo. No hay tal, pues ya nos faltan 9 años y seguimos todavía arriba, ¿no? ¿A qué hizo referencia esa frase? El escaso compromiso político. No se olviden de eso. ¿En dónde le vamos a encasillar? ¿Qué tipo de factor es este? Sigue adelante. Yeah. En esta imagen está la incidencia de casos de paludismo, pero en las muertes. Entonces, de igual manera, en la línea celeste tenemos la estimación actual de la incidencia de los casos mundiales hasta el año 2019. Y posteriormente, en la línea celeste más bajita, está la tendencia estimada, si se mantiene la trayectoria actual, pero si se emplean los hitos clave de las estrategias de la técnica mundial contra la malaria, tendríamos una mayor disminución de las muertes hacia el año 2030. Pásale, por favor. Bien, aquí entonces tenemos la epidemiología en el Ecuador. Entonces tenemos en el año 2010 1.888 casos. Se ha demostrado que hasta el 2014 han reducido gratificantemente los casos a 242, pero posteriormente ha habido un rebrote de malaria, ya que se observa en el 2016 casos de 1.191, en el 2017 1.143, en el 2018 1.250, por lo que han aumentado el número de casos de malaria en el Ecuador. Pásale. Bien, ahora las zonas maláricas en el Ecuador se extienden desde la zona costera noroccidental fronteriza con Colombia, como por ejemplo Esmeraldas, y también Manabí y toda la costa en general. Y también tenemos a lo largo de la frontera amazónica con Perú, como el oriente, que está Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, que son las más frecuentes en donde hay malaria en el Ecuador, porque son zonas tropicales y subtropicales. Pásale. Entonces aquí tenemos una imagen del 2018, una infografía de la semana epidemiológica 13, en donde observamos que observamos el total de casos de malaria. Y aquí tenemos que en esta imagen, en Orellana, ha sido la provincia con mayor cantidad de casos de malaria. A ver, ¿por qué tenemos esta situación? ¿Cómo interpretas estas? Aquí especialmente, bueno, primeramente en Orellana, porque es el oriente, es una zona subtropical, es húmedo y es muy estratégico para que vivan aquí los mosquitos. Entonces, la transmisión de la malaria va a ser muy fácil. Y de igual manera, el conocimiento de las personas y la prevención no debe ser tan buena para que se evite esta enfermedad, ya que se recuerda que se transmite por la picadura del mosquito. Bueno, por eso. Recuerden ustedes lo que estudiamos en la primera clase. ¿Cuáles eran esas características del entorno? Agua, suelo, aire, flora, fauna. Y en la caracterización socioeconómica, pues la vivienda a la cabeza, la alimentación, la educación, el trabajo, el transporte, la recreación, el vestido,
Todos esos elementos nosotros tenemos que conjugarlos para establecer si realmente pues es justificable que en el oriente ecuatoriano haya incrementado de tal manera el número de casos. ¿Por qué ya Manabí no presenta pues una zona así de alta incidencia? ¿Qué ha pasado en Manabí? Bien, en Manabí, aquí bueno, en la semana epidemiológica 13 no han habido reporte de tantos casos. Sí, Es eso te posible pregunto, que, pero ¿por qué? Pues es posible que aquí las medidas de prevención hayan sido mejores que en las diferentes provincias, como que sí se presentan casos, o no ha habido un reporte adecuado de los mismos. No hay una prevalencia tan elevada como en Esmeraldas, que a sí se ver, presenta. si el doctor Medina les estuviera escuchando, se estaría preocupado, es decir, más lo que me he pasado hablando de esto y no me han hecho caso. Bueno, los vectores pues van migrando hacia áreas en donde se sienten mucho más seguros, más adecuados para su desarrollo. Con algunos de ustedes en la última salida de campo estuvimos en esa zona del estero de Plátano, en Esmeraldas, y regresábamos luego para Atacames, y vieron que muchas de esas áreas han sufrido un proceso de deforestación importantísimo. ¿Qué es lo que va pasando? Pues que el bosque se va perdiendo, y ese es el área de desarrollo de los insectos y de otros animales silvestres. Y entonces, ¿hacia dónde van? Hacia áreas en donde tengan características más adecuadas para su supervivencia, para su desarrollo. Y eso pues lo están encontrando en el oriente. Entonces vean ustedes cómo se va regando el paludismo hacia ese lado de nuestro país. Y claro, Manabí tiene un grave problema de deforestación, pues entonces por eso cuando hablamos también de leishmaniasis vimos que ya la enfermedad va subiéndose porque los insectos ya no tienen esas áreas silvestres, selváticas, en donde pueden tranquilamente cumplir con su ciclo vital. Bueno, vamos adelante. Ya nos hemos tomado una hora en esto. Vamos. Ya, pues sale. Bueno, aquí es otra A ver, imagen. siga, siga. Ya, Vamos adelante ya. Vamos a la parte clínica porque si no, no vamos a alcanzar. ya. Bueno, eh, solo en la anterior es un poco importante. La anterior. Bien, aquí el grupo etario mayor afectado por la malaria es desde los 20 a los 49 años y son más afectados los hombres que las mujeres. Ya, pásale, por favor. Ya. Ya, bueno, Doc, aquí les voy a profundizar un poco más lo del ciclo de transmisión para así poder entender la clínica que va a presentar la malaria. Bueno, primero debemos saber que la malaria se va a transmitir ya sea por transmisión vectorial, como mencionó mi compañera, que es por la picadura del mosquito infectado, que sería el mosquito hembra del género Anopheles. Por transmisión vertical va a darse durante el embarazo de madre e hijo debido a que el parásito va a través de la placenta, mediante las vellosidades coriónicas, va o sea, a ir desde la madre al feto, especialmente durante el tercer trimestre o incluso durante el trabajo de parto. Aquí es importante también recalcar que el estado de embarazo genera cierta inmunodepresión en la mujer y por esto o sea, aparte de esto, va a haber la presencia en la placenta de receptores como el condroitin sulfato para los ligandos de adhesión del parásito. Entonces, esto hace que la gestante sea más susceptible de presentar la enfermedad con consecuencias tanto para ella como para el producto de la gestación.
También puede darse una transmisión transfusional, la cual es por transfusión sanguínea o por jeringuillas de una persona que tenga malaria, y aquí en este caso el parásito no va a tener una fase hepática durante el ciclo sexual en el ser humano, como ya lo veremos en la siguiente diapo. Pásale, por favor. Bueno, aquí rápidamente les voy a profundizar un poco A ver, más. pásale nomás, pásale, veamos la parte clínica. Esto ya es. Muy Ya, bien. entonces, ya, primero, o sea, cabe mencionar que se generan ciertas alteraciones eritrocitarias por el parásito debido al ciclo eritrocitario que se da donde se invade el eritrocito. Entonces, aquí mencionamos que el Plasmodium vivax tiene como más preferencia, por decirlo así, por los reticulocitos, que son eritrocitos inmaduros. El Plasmodium malariae, en cambio, es por los eritrocitos maduros, y el Plasmodium falciparum, que como ya mencionó mi compañera, es está presente en lo que es la malaria complicada. Él no tiene preferencia, sino que se va, digamos, por todo tipo de eritrocitos. Dentro de las alteraciones que se generan se encuentra la citoadherencia, la pérdida de elasticidad debido a la invasión del parásito en el eritrocito. También hay un aumento de la fragilidad, ya sea en eritrocitos parasitados y sanos, debido o sea, este aumento de la fragilidad también va a reducir la vida media debido a que se produce la hemólisis, y esto conduce a una anorexia progresiva. De igual manera, el transporte de oxígeno va a estar disminuido debido a que el parásito usa el oxígeno del eritrocito y provoca lo que es una anoxia tisular. Y la liberación de toxinas y antígenos. Esto se va a dar de igual manera por la hemólisis que se produce, y esto es lo que va a causar que, o sea, al romperse el eritrocito y liberarse los esporocitos, se produce una respuesta inmune, en donde se van a liberar interleucinas 1 y 6 y factor de necrosis tumoral, que son los causantes de la fiebre eh, que va a producirse en la persona que se infecta por malaria. Pásale, por favor. Ya. Entonces, aquí les voy a... no, regrésale. Ahí. Eh, Aquí era característico el aspecto de la citoadherencia, que era como un poco más grave en la malaria complicada por Plasmodium falciparum. ¿Por qué? Aquí lo que va a pasar es que el eritrocito infectado va a sufrir cambios metabólicos y morfológicos, como por ejemplo va a empezar a producir proteínas de superficie que son los NOBs, que son características de este tipo de Plasmodium falciparum. Esto va a ayudar a que el eritrocito tenga una citoadherencia, es decir, que se pegue al endotelio capilar mediante receptores como por ejemplo el CD36. Pásale, hazle un clic, por favor. Ya, entonces estos NOBs o protuberancias que son electrodensas van a sentirse atraídas por este CD36 y se pegan a este que va a estar en el endotelio. Pero no solo se van a pegar estos eritrocitos al endotelio, sino que también se pueden pegar a otros eritrocitos sanos o también infectados, y pueden llegar a formar trombos, dando lugar a una autoaglutinación que va a ocluir el flujo sanguíneo. Entonces, el parásito, pásale, por favor, dale un clic. El parásito va a desarrollar estos NOBs eh, en sí para crear un ambiente ideal para su maduración y evitar ser destruidos por el vaso, debido a que ya se dirigen los eritrocitos. Entonces, va a depender de qué órgano resulte afectado por esta aglutinación que se da de los eritrocitos para que se den las diferentes manifestaciones. Por ejemplo, puede darse una obstrucción capilar en el cerebro, provocando lo que era la malaria cerebral, causando hipoxia, convulsiones, estupor o coma. Pásale, dale clic, ya. O en el pulmón, pudiendo causar un edema pulmonar, que es lo más característico, y en el riñón, necrosis tubular aguda o insuficiencia renal aguda. E incluso pásale por favor, incluso en mujeres embarazadas, como ya les mencioné, esto puede causar aborto o bajo peso al nacer. Ya, pásale por favor. Ya, entonces, como ya mencionó mi compañera, vamos a tener dos tipos de malaria, la no complicada y la complicada. Es característico aquí, antes de todo, mencionar que en la malaria lo que siempre va a estar presente son los accesos palúdicos, que se presentan, o sea, el paciente primero va a experimentar escalofrío, luego va a experimentar fiebre y luego sudoración. Entonces la fiebre va a ser intermitente, es como un ciclo, digamos. Primero escalofrío, luego fiebre, sudoración, luego otra vez escalofrío, fiebre y sudoración.
Ya, entonces, cabe mencionar también que los síntomas, o sea, las manifestaciones clínicas van a presentarse de acuerdo al periodo de incubación. Por ejemplo, en el Plasmodium falciparum, estas manifestaciones van a presentarse luego de 7 a 14 días de la infección. En el Plasmodium vivax y ovale de 8 a 14 días y en el Plasmodium por malariae puede ser de 7 hasta 30 días después. Ya, pásale. Pásale otra. Ya, entonces aquí en este cuadrito nos explica un poco mejor sobre la malaria no complicada. Eh, Presenta lo que ya les mencioné, los accesos palúdicos, que suelen ir acompañados de otros síntomas no tan específicos, como por ejemplo malestar general, cefalea, dolor de espalda, náuseas, vómito o fatiga. Aquí, como ya mencionó el doc, lo característico de la malaria en sí es la fiebre intermitente. ¿Por qué se da esta fiebre intermitente? Porque en el ciclo eritrocitario lo que va a pasar es que los esporocitos invaden al eritrocito. Luego se transforman en trofosaitos, luego estos en esquizontes, y luego se da lugar otra vez a merozoitos que van a ser liberados, y se liberan cuando el eritrocito se rompe, es decir, cuando hay hemólisis. Entonces, cuando se produce la hemólisis, es lo que les mencioné antes, que se producían las interleucinas y el factor de necrosis tumoral, que son los que ocasionan la fiebre. Entonces, por ejemplo, aquí, en el primer día, va a darse lo que es, empieza el ciclo eritrocitario, y ya cuando se rompe, al tercer día es donde presenta la fiebre, es decir, cada 48 horas. Así, aquí el paciente va a estar, como vemos en el primer gráfico, un día sin fiebre, digamos. Y al tercero, que es cuando se rompe el eritrocito, ya se presenta la fiebre. Esto se da en especies por Plasmodium vivax y por Plasmodium ovale, donde se denomina fiebre terciana, porque la fiebre se presenta al tercer día, como les mencioné. La de Plasmodium falciparum también es cada 48 horas y se denomina fiebre maligna, porque este es el que causa los síntomas más graves. Y en cambio también puede darse una fiebre cuartana, que es causada por el Plasmodium malariae. Aquí, en cambio, el ciclo inicia y el paciente va a estar 2 días sin fiebre, y ya cuando sucede la hemólisis sería el cuarto día. Ahí es donde se presenta el periodo febril. Entonces, como es el cuarto día, por eso se le denomina fiebre cuartana. Además de esto, también aquí menciona que en la no complicada puede presentar el paciente una anemia leve y hepatoesplenomegalia de igual manera leve. A Pásale, por ver, favor. no le pases todavía. Recuerden en este tipo de malaria cuáles son las manifestaciones. El acceso palúdico característico, ¿no? La fiebre, el escalofrío y la sudoración. Por eso vienen los pacientes a la consulta. Si es que no le damos tratamiento, en 30 días desaparecerán esos accesos. Pero como les he dicho siempre, un paciente pues al tercer acceso ya no resiste y viene a la consulta, porque son realmente agotadores. La sudoración es tal que el paciente queda extenuado, moja la ropa de cama y no tiene pues después ánimo de levantarse. Ahí en la sudoración está perdiendo una gran cantidad de líquido y de electrolitos, y entonces los pacientes quedan pues como que no han tomado agua durante mucho tiempo, y entonces eso es lo que les molesta, les lleva hacia el servicio de salud. Y además de eso, pues miren, hay otros argumentos para reconocerlos: cefalea, malestar general, náuseas, vómito, y concomitante pues con la hemólisis, lo que vamos a tener es una anemia, ictericia y también crecimiento del hígado y del vaso. En una malaria no complicada por Plasmodium vivax, vamos a entender de que la parasitemia no es mayor, y entonces la destrucción de los eritrocitos pues no es muy significativa. Es decir, recuerden que estos parásitos les gustan más los jóvenes, entonces se mete en los reticulocitos y no invade a todo glóbulo rojo como lo hace el Plasmodium falciparum. Por eso es que la crisis palúdica en el Plasmodium vivax es un poco menos fuerte, mucho menos llamativa que la que vamos a ver en la malaria por Plasmodium falciparum. Ahí recuerden de que el parásito invade una mayor cantidad de glóbulos rojos, y al romperse esos glóbulos rojos pues nos generan los accesos de escalofrío y sudoración. Bien, vamos adelante. Entonces, ¿cuándo llamamos malaria complicada? Ya.
Entonces, la malaria complicada también se va a caracterizar por presentar estos cuadros febriles intermitentes. Y lo importante aquí, digamos, es que como es ocasionada por va a estar presente el Plasmodium falciparum, aquí ya va a haber una mayor afectación de diferentes órganos. Entonces, vamos a empezar hablando de, aquí el paciente ya va a presentar signos neurológicos, como por ejemplo, debilidad extrema. Aquí el paciente no va a tener la capacidad para ponerse de pie, sentarse, caminar, beber o lactar en el caso de los recién nacidos. También suele presentar alteraciones de la conciencia y psicosis, como por ejemplo el delirio, la letargia o inconsistencia en las acciones o en lo que hace el paciente, alteraciones de la conducta, muchas veces se puede mostrar irritable o agresivo, incluso suele presentar somnolencias, confusiones o delirios, como ya mencioné, y convulsiones. Es importante porque las convulsiones suelen presentarse en las últimas 24 horas de cuando el paciente va a la consulta, por lo general. Esto puede asociarse a algunos trastornos metabólicos como la acidosis metabólica y la deshidratación o deshidratación grave que el paciente puede estar sufriendo por la malaria en sí. Pásale, por favor. También va a presentar signos pulmonares. Lo más característico aquí van a ser los signos de dificultad respiratoria. Como por ejemplo es el aleteo nasal, las retracciones subcostales y la tos. Aunque mencionaba que la tos y las crepitaciones eran poco frecuentes en el paciente con malaria y se resuelve sin mayor complicación, sin embargo, son como importantes para poder detectar en caso de que haya la presencia de alguna infección respiratoria. O también pueden sugerir la presencia en sí de un síndrome de dificultad respiratoria aguda que ya se presenta en una malaria mucho más grave. También suele haber un aumento de la frecuencia respiratoria, que por lo general es el signo clínico más precoz, por decirlo así, en el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria, y también suele acompañarse por disnea. Es característico aquí que hay un aumento de la frecuencia respiratoria para la edad, es decir, en neonatos la frecuencia respiratoria va a ser mayor a 60, en niños de 2 a 11 meses mayor a 50, en niños de 1 a 4 años mayor a 40 y en niños mayores de 5 años y en los adultos suele ser mayor a 24. Aquí también es característico encontrar presencia de sibilancias, roncos y estertores, y en caso de que se le realice algún estudio de imagen, como una radiografía de tórax, por ejemplo, puede encontrarse resultados compatibles con edema pulmonar. Todos estos signos pueden estar asociados a trastornos como una lesión pulmonar aguda, un síndrome de dificultad respiratoria agudo o un edema pulmonar, o incluso por acidosis que puede estar presentando el paciente. Ya, también es característico las variaciones, como ya les mencioné, extremas en variaciones de la temperatura. El paciente puede llegar a presentar una hiperpirexia, es decir, una fiebre muy alta, en donde la temperatura axilar suele ser mayor a 39,5 grados centígrados y una temperatura rectal mayor a 40,5 grados centígrados. Esta elevación de la temperatura se lo puede explicar por, como ya les mencioné, el estímulo antigénico al sistema inmune, dado por la hiperparasitemia y la hemólisis que presenta el paciente. También puede darse una hipotermia. Aquí también es importante recalcar que esta hiperpirexia puede contribuir a las alteraciones de la conciencia que el paciente también suele presentar, como era el delirio, la confusión, psicosis. En algunos casos también el paciente puede llegar a tener un coma o también puede presentar convulsiones. Ya, también puede llegar a presentar hipotermia, es decir, cuando la temperatura corporal está muy baja. En la hipotermia, la temperatura axilar va a ser menor a 35,5 grados centígrados y una temperatura rectal menor a 36,5 grados centígrados. Por lo general, aquí a la hipotermia se le va a asociar a trastornos como en caso de que haya sepsis o una falla circulatoria. Pásale, por favor. Pásale, por favor. No, ahí déjale. Ya, entonces, otros signos o trastornos que suele presentar el paciente con una malaria complicada son los trastornos gastrointestinales. Por lo general, se suele presentar vómitos a repetición, es decir, cuando son más de 5 o más episodios de vómito en las últimas 24 horas. Esto es importante porque
Muchas veces el que el paciente tenga vómitos a repetición va a impedir que se le administre un tratamiento antimalárico por vía oral. Por eso, por lo general, les administran por vía intravenosa o intramuscular hasta que el paciente ya pueda consumir el medicamento por vía oral. Y también suele presentar diarrea a repetición, que igual es de 5 o más episodios en las últimas 24 horas. Estos signos, como ya mencionó el doc hace un momento, pueden favorecer a la deshidratación que el paciente puede llegar a presentar y causar ciertas alteraciones de los electrolitos debido a la pérdida de líquido que está sufriendo el paciente. En la deshidratación grave, por ejemplo, la fiebre, la anorexia, el reducido consumo de líquidos, todo esto que ya les mencioné del vómito y la diarrea, pueden contribuir a incluso las altas temperaturas en el caso de que el paciente se encuentre en una zona tropical. Todo esto puede contribuir a que se dé esta deshidratación grave. Cuando el paciente presenta esta deshidratación grave, es característico que que nosotros en él observemos los ojos hundidos, llanto sin lágrimas, esto se da especialmente en los niños, sequedad de las mucosas, pérdida de turgencia de la piel, también puede presentar oliguria o anuria, e incluso alteraciones neurológicas. Y también es característico en lo de la deshidratación el llenado capilar lento. Hay un llenado capilar lento donde es mayor a 3 segundos en el lecho unguial. Y esto se considera como un signo importante que manifiesta que no hay una perfusión adecuada. Y mencionaba que esto también se da con más frecuencia en los niños que tengan una malaria con anemia grave. Ya, puedes pasarle, por favor. Los signos que se van a encontrar en la piel y en las mucosas, lo más característico que puede presentar es el sangrado espontáneo. En las mucosas, ya sea un sangrado en la boca, en las encías o por la nariz, igual en el tracto digestivo, el paciente puede presentar vómitos con sangre y en la piel puede desarrollar petequias o equimosis. Esto por lo general se da en pacientes que ya tienen una complicación hepática y renal y se asocia a la trombocitopenia grave o a la hiperparasitemia que el paciente suele presentar. También la palidez intensa, la cual también puede ser definitiva, suele presentarse en palmas, en las conjuntivas o en el lecho unguial. Este criterio de la palidez es importante porque indica la presencia de una anemia grave, cuando es definitiva e intensa. Ya. Y también el paciente suele llegar a presentar un colapso o... No, retrocédele, por favor. Regrésale, buen por favor. No, sí, pásale. Es que no se me cambia. Ya. Ya pásale otro. Pues, pásale a la parte renal, que es... Ya, sí, está. Y respecto a los signos renales, lo más característico aquí es encontrar la orina oscura, que por lo general suele ser roja, café o negra, hematuria y hemoglobinuria. Esto puede asociarse a trastornos como una hemólisis masiva, es decir, a la ruptura de glóbulos rojos, que se presenta por todo el ciclo que ya vimos del parásito, por una anemia grave que también puede estar pasando el paciente, por glomerulonefritis o cuando ya hay un daño renal, o sea, una insuficiencia renal aguda. Esto suele darse porque, o sea, debido a la obstrucción y a todo el daño que ocasiona el parásito, el flujo sanguíneo no va a llegar al riñón. Entonces, la insuficiencia renal aguda, primero mencionaba que a veces suele ser, o sea, primero es como prerrenal por la deshidratación y la hipovolemia que presenta y luego ya se desarrolla una insuficiencia renal aguda propiamente dicha. Y estos pacientes, ya conforme se van agravando, pueden llegar a presentar lo que es una necrosis tubular aguda. De igual manera, lo más característico en respecto a los signos hepáticos es la ictericia, que es la coloración amarilla de la piel y de las mucosas. Esto se explica porque hay un aumento de la bilirrubina debido a la hemólisis que se genera por el plasmodium durante su ciclo. Este aumento de la bilirrubina, por lo general, a veces es como que es leve, pero ya a veces puede causar una ictericia intensa. Aquí también mencionaba que esta ictericia puede asociarse, o sea, este aumento de la bilirrubina puede resultar, digamos, tóxica para las células tubulares renales. Por esto, estos pacientes que presentan esta alteración pueden desarrollar o tener riesgo de una necrosis tubular, debido a que
genera hipovolemia y toda la hipoxia que se ocasiona por la obstrucción vascular debido al secuestro de los glóbulos rojos parasitados. Entonces, esto llevaría a desencadenar una insuficiencia renal aguda. También en estos pacientes es característico que presenten un colapso circulatorio o un shock, que es cuando la presión arterial sistólica suele ser menor a 70 milímetros de mercurio en adultos y menor a 50 milímetros de mercurio en niños. A ver, Ya, también. espérate. ¿Cuál es la principal manifestación del paludismo? Hemos visto es el paroxismo, la fiebre, la sudoración y los escalofríos. Pero cuando nosotros vamos haciendo la historia clínica, pues vamos a poner énfasis en la condición de su estado de vigilia. Si el paciente empieza pues a manifestarnos alteraciones en ese estado de conciencia, es un signo de muy mal pronóstico, porque ya acabamos de entender que hay una insuficiente perfusión sanguínea hacia el cerebro y eso nos va a llevar a pequeños problemas de isquemia, de infarto cerebral. Y luego pues el paciente pierde por completo la conciencia. Ese es un signo de muy mal pronóstico y estamos hablando de malaria cerebral. Y lo mismo la orina. Eso tenemos que estar muy cuidadosos en vigilar qué características tiene la orina. Primero, que empiece a cambiar de color, se vuelva oscura, y a eso pues recordarán se le llama fiebre de aguas negras, justamente por la característica de la orina que se vuelve oscura. Pero luego empieza a disminuir la cantidad de orina, e incluso podemos llegar a un estado de completa anuria. De la oliguria pasamos a la anuria. Esos son signos de una insuficiencia renal, ya nos acaba de explicar bien su compañero. Entonces, miren, para nosotros irnos orientando del cuadro característico que empiecen con problemas de tipo renal y con problemas de tipo cerebral es un pronóstico inadecuado, porque luego van a venir esta gran cantidad de manifestaciones que hemos visto, pulmonares, gástricas, en la piel y hepáticas, en fin, y el paciente pues va a fallecer por esa razón. Bueno, entonces veamos pues el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? No, eso de signos en gestantes le digo, o le paso nomás. El diagnóstico de laboratorio. Ya. Bueno, respecto al diagnóstico de laboratorio, tenemos primeramente el diagnóstico parasitológico. Bueno, este va a consistir en este examen microscópico que se hace de la muestra de sangre para así demostrar la presencia del parásito. Por lo cual aquí se va a utilizar esta técnica de coloración de Giemsa, en la cual vamos a observar la gota gruesa y el frotis. Bueno, respecto a la gota gruesa, esta gota gruesa es una técnica de rutina que va a consistir en una muestra de una gota de sangre que va a estar conformada por numerosas capas, en su mayoría que van a ser glóbulos rojos, los cuales van a ser deshemoglobinicizados durante la coloración con Giemsa. Y esta concentración de glóbulos rojos facilita la detección de los parásitos, que pudieran estar presentes en su interior en densidades muy bajas. Y el frotis, en cambio el frotis, este va a ser una capa delgada que es única de células sanguíneas, las cuales son fijadas con metanol y van a ser coloreadas con Giemsa, y esto facilita la observación de las características morfológicas de los parásitos que van a estar presentes en los glóbulos rojos. Y el examen en ambos casos, tanto la gota gruesa como el frotis, se realiza con un aumento de 1000X con un aceite de inmersión. Bueno, además también es importante mencionar que la identificación de los parásitos se va a basar primeramente en la apariencia de los mismos, ya sean estos intracelulares en el extendido o libres en la gota gruesa. Y bueno, mucho más importante aquí es que en la coloración de los componentes del parásito. Y una vez que se ha hecho ya el diagnóstico de la malaria, el uso combinado de ambas muestras va a permitir identificar la especie de Plasmodium y hacer así un cálculo de la intensidad de la infección, es decir, la densidad parasitaria. Pásale, por favor. Muy bien, a ver, entonces, cuando ustedes van a solicitar el examen, no se olviden, vamos a ver gota gruesa y extendido sanguíneo. Pídanlo siempre así, pues. Algunos laboratorios le dicen, pida un hematozoario, porque entienden que deben hacer tanto la gota gruesa como el frotis, ¿sí?
Estos son dos procedimientos, pero ahí vamos nosotros a mirar las diferentes fases. Y esto es importante porque nos ayuda a diferenciar cuál es Vivax y cuál es Falciparum. Y eso permitirá pues un adecuado tratamiento, porque ya vamos a ver que no es lo mismo. Tanto para el uno como para el otro vamos a usar drogas distintas y por ello es indispensable entonces que el diagnóstico nos especifique cuál especie es la que se encuentra en ese paciente. ¿Y en qué otros métodos vamos a tener? Bueno, también más adelante ya les voy a hablar sobre el Pásale, PCR y el PDR. Pásale, Bueno, pásale. Ya vimos esto. ¿Qué otro examen voy a solicitar? también el PCR y el PDR, pásale por favor. A ver, esto ya lo estudiamos en parasitología y por eso es que no vamos a insistir en eso. Siga nomás, siga nomás. A la siguiente, por favor. Bueno, respecto a las otras pruebas que se realiza, tenemos la prueba rápida de diagnóstico, que es el PRD. Estos son dispositivos que van a detectar los antígenos de los parásitos en una pequeña cantidad de sangre, que usualmente va a ser entre 5 a 15 microlitros. Y bueno, esto se va a basar en una detección rápida de los antígenos parasitarios, que son la especie específicos o que son comunes a todas las especies de Plasmodio. Usualmente es el HPR. El resultado usualmente es una línea de color y es obtenido entre 5 a 20 minutos. Bueno, esta detección del HRP2, que es la proteína 2 rica en histidinas, se secreta por el Plasmodium falciparum en la sangre. Y esto permite su detección mediante la captura antigénica con anticuerpos específicos, además de ciertas técnicas de inmunocromatografía. Este examen tiene una sensibilidad general del 90 al 92% y una especificidad del 96 al 98%. Pero bueno, sin embargo, estas no permiten estimar el grado de parasitemia y también no se diferencian las distintas especies de Plasmodio, además de las parasitemias mixtas. Y también por último se podría decir que estas podrían persistir positivas por varios días a pesar de que existe un tratamiento correcto. Y en cierta parte esto va a impedir que se pueda predecir la resistencia al tratamiento. Y también tenemos el PCR. Bueno, en el PCR, en cambio, se utiliza la técnica del PCR múltiple, la cual va a permitir una detección del ADN genómico de las 4 especies parasitarias. Y esta amplificación del PCR va a permitir incluso una detección de 3 a 4 parásitos por microlitro, es decir, estas parasitemias que son del 0.005% al 0.0015%, es decir, son mínimas. Así también como la determinación cuando existen infecciones mixtas. Y bueno, por el momento esta técnica se reserva para validar resultados que son por microscopía o por una detección antigénica. Además, al ser una técnica potencialmente cuantitativa, va a permitir controlar en cierta manera la eficacia del tratamiento y también nos permite predecir la resistencia hacia los antipalúdicos. Y además, esta también podría ser una técnica de referencia, ya que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, esta no es tan comercial, ya que no está al alcance de todos los laboratorios y también no se adapta a los diagnósticos de urgencia individualizados. Pásale, por favor. A ver, en el primer caso, lo que nosotros estamos reconociendo es una técnica para un diagnóstico rápido. Hay ocasiones en las cuales pues no se dispone de laboratorio y entonces es conveniente utilizar este tipo de pruebas rápidas. Es sensible, pero tiene esa dificultad de poder hacer una diferencia mucho más clara entre las especies y estimar la parasitemia. Por eso es que el frotis es mucho mejor porque ahí vamos a ver cuáles son las fases del parásito y vamos a reconocer también si es que es una parasitemia alta. Eso depende mucho del microscopista. Pues ya les comentaba, tenemos que hacer una observación de 200 campos, más o menos una media hora reconociendo cada placa, buscando los diferentes, las fases del parásito. Si el microscopista es un poco más entrenado, pues con 100 campos ya puede dársele credibilidad a su diagnóstico. Como ven, pues el PCR también es una prueba que requiere de una infraestructura de laboratorio, no está disponible pues en todos los niveles, sino simplemente en laboratorios de investigación o de referencia, pero es una prueba que va haciéndose cada vez más
necesaria porque permite establecer con mucha precisión la presencia del agente causal. A ver, siempre les estoy manifestando esto. Nosotros tenemos que hacer primero pruebas de tipo etiológica, es decir, que nos permita identificar el agente causal. En este caso hemos visto pues, pruebas de certeza como el frotis, como la gota gruesa o el PCR, y pruebas de presunción como es esta prueba rápida por la determinación de antígenos. Luego vamos a buscar conocer qué condición tiene el paciente, pues porque ya hemos visto de que hay una afectación al riñón, al hígado, posteriormente pues del cerebro y otros órganos y tejidos, pero para hacer un estadio, un screening general del estado del paciente, pues podremos usar otro tipo de pruebas. A ver, adelante. Pásale, por favor. Bueno, respecto al diagnóstico diferencial, este se lo debe realizar de acuerdo a la presentación complicada y no complicada que se puede dar. Bueno, en relación a la malaria no complicada, se le realiza un diagnóstico diferencial con determinadas patologías que igualmente se van a caracterizar por presentar cuadros febriles infecciosos, los cuales tienen un curso agudo y manifestaciones clínicas generales. En el caso de la no complicada, le vamos a hacer un diagnóstico diferencial con el dengue clásico, la leptospirosis, fiebre amarilla y enfermedad de Chagas aguda, los cuales van a tener un cuadro clínico similar, como el dengue clásico, que es una enfermedad febril aguda, cefalea, dolor retroorbital. La leptospirosis igualmente tiene presencia de fiebre, cefalea, escalofríos. La fiebre amarilla igualmente es el inicio abrupto de esta fiebre alta, acompañado de escalofríos, cefalea, deshidratación. Y la enfermedad de Chagas aguda, que es un síndrome febril, que tiene acompañado mialgia, cefalea, entre otros. Pásale, por favor. Ya. Bueno, respecto igualmente al diagnóstico diferencial en malaria complicada, se le hace con patologías que tienen cuadros febriles infecciosos. En el caso de la complicada, lo vamos a hacer una comparación con las hepatitis virales, la leptospirosis icterohemorrágica o síndrome de Weil, la fiebre amarilla en la fase de intoxicación y el dengue hemorrágico, que igualmente van a presentar cuadros de fiebre, malestar, entre otros. Ya. Ya les voy a hablar acerca del tratamiento. Ya. Bueno, a manera rápida, el sitio de acción de los antipalúdicos, tenemos el sitio de acción de la primaquina, que va a actuar en la esquizogonía eritrocitaria, y el resto de los antipalúdicos en la esquizogonía eritrocitaria. Ya. Ya. Bueno, después de la confirmación ya del caso, se debe suministrar un tratamiento según la condición clínica tanto del paciente, la evaluación de los factores de riesgo y de acuerdo también con la especie parasitaria infectante. Aquí el tratamiento de la malaria no complicada busca curar la clínica y prevenir a una enfermedad de progresión más grave y también curar la parasitología. En cuanto para el tratamiento de malaria no complicada por falciparum, tenemos la primera línea. Primero se debe iniciar con un tratamiento para descartar cualquier signo o síntoma de la malaria grave. Si el paciente ya presenta una temperatura corporal mayor a 38.5, se le debe ya administrar paracetamol en dosis de 15 miligramos por kilogramo peso cada 4 horas. En caso de que el paciente no tolere la vía oral, no se recomienda tampoco utilizar antieméticos si ya se inicia el tratamiento de malaria grave, a pesar de que este paciente no tenga disfunción orgánica vital. Ya aquí se da una terapia combinada con derivados de artemisina. Se va a administrar artemeter más lumefantrina en tabletas combinadas de 20 miligramos y 120 miligramos. Este tratamiento dura alrededor de 3 días desde que se va a dar. Aquí tanto va a ser para población general y también se va a utilizar en mujeres en gestantes y dentro de los primeros 6 meses de lactancia. Este tratamiento combinado actúa rápidamente eliminando los estadios asexuados de sangre se conoce que tiene un factor de reducción aproximadamente de 10.000 parásitos en cada 48 horas en el ciclo esquizogónico.
y también va a actuar en en los estadios sexuados del parásito, que es la forma infectante. Y también se va a dar este medicamento más la primaquina. Este es un medicamento que tiene una acción prolongada, elimina los parásitos restantes y va a proporcionar una protección contra también el desarrollo de los derivados de artemisina. Aquí la primaquina su sitio activo va a actuar en la fase tisular, extraeritrocitaria, y va a impedir también la reaparición de microorganismos procedentes del hígado y la recidiva de la infección. Este medicamento también va a proporcionar un periodo de profilaxis después del tratamiento. Igual es importante, en Ecuador se recomienda administrar una dosis única de 0.5 miligramos por kilogramo peso en una dosis única en la población general, pero en las mujeres gestantes está contraindicado, también en mujeres que dan lactancia y también en menores de 6 años. Para ya iniciar el tratamiento en este grupo de edad, de las mujeres embarazadas, primero se debe evaluar, si es que la malaria, si es que si es que esta A ver, no es una, estás haciendo bolas en esto. A ver, o sea, simplemente veamos el cuadro y pasemos adelante. No, nos estás confundiendo mucho. A ver. este es el tratamiento para malaria recurrente por falciparum, es la segunda línea. En caso de que, o sea, a pesar de que ya se da el tratamiento de primera línea y si se evidencia un fracaso del tratamiento dentro de los 28 días, ya se inicia este tratamiento que consiste en quinina de 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas, tanto en la población general y en las mujeres gestantes y en mujeres que en los 6 primeros meses de periodo de lactancia. Este tratamiento dura 7 días. Se lo combina con clindamicina de 10 miligramos por kilogramo cada 12 horas y también este tratamiento dura 7 días. Y también se utiliza la primaquina, pero una dosis única, y también está contraindicado en las mujeres, hay mujeres gestantes. Vamos por Vivax, ¿qué vamos a utilizar? Ya, les iba a hablar igual un poco del tratamiento bueno, ya les hablo del Vivax. Ya, bueno, aquí el tratamiento no complicado por Vivax. Estudiaron tratamiento en farmacología, pues entonces ya saben de esto. Simplemente estamos haciendo un acuerdo. ¿Qué pasa con Vivax? Bueno, ya en cuanto al Vivax, el tratamiento se debe administrar cloroquina para lograr la curación a razón de, bueno, aquí se va a utilizar 25 miligramos por kilogramo peso, se va a dividir en 3 días. El primer día se va a utilizar, bueno, la dosis de 10, el segundo día y el tercer día de 7.5 kilogramos por peso día. En las mujeres gestantes es igual el mismo esquema, pero como aquí también se administra la primaquina y las mujeres gestantes está contraindicado, aquí se va a hacer otro tratamiento que va a administrar la terapia supresora de estos 3 días. Luego se van a dar solo 2 tabletas de cloroquina de 300 miligramos una vez a la semana hasta terminar el embarazo y la lactancia. Ya una vez que ya el bebé ha nacido y la madre ha dejado de lactar, ya se va a administrar aquí el tratamiento radical, que va a consistir igual en los 3 días de la terapia, y también ya se va a poder aquí administrar la primaquina. A ver, no se olviden, los parásitos hacen un ciclo en el hígado, particularmente Plasmodium vivax. Ya les decía que esperan que pasen reticulocitos para invadirlos, y hasta tanto están pues escondidos en el hígado. Por esa razón es que usamos primaquina por 14 días para sacar todas esas formas hepáticas. En el caso de Plasmodium falciparum damos dosis única porque esta fase del parásito en el hígado no es muy frecuente. Entonces, por eso es que damos apenas un solo día. Pero miren, en el caso de Vivax seguimos todavía utilizando cloroquina para el tratamiento de las formas sanguíneas, aunque ya se han reportado también resistencias a esto. Y en el caso de falciparum estamos ahora utilizando esa combinación de artemisina más lumefantrine porque ya este parásito se ha vuelto resistente a los otros medicamentos.
Y aquí pues venía el tema de el componente etológico que les decía. Nosotros somos muy proclives a ir a consultar al vecino, al amigo, al boticario, menos al médico. Y cuando ya la cosa está grave, vamos al médico. ¿Qué pasa? Entonces le decían, pues tómate 2 tabletas, 4 tabletas, y sin ningún control, sin ninguna receta, sin prescripción alguna, se tomaban. ¿Y qué sucedió? Que Falciparum se volvió resistente a todos estos medicamentos que hemos visto. Cloroquina, mefloquina, la pirimetamina con la sulfadoxina, y ahora pues nos queda esta combinación de artemeter más lumefantrina. Entonces recuerden ustedes, tenemos que ser precisos en el tratamiento de acuerdo con la especie que ha sido diagnosticada, identificada en el examen de laboratorio. Ha hecho mucho énfasis en el cuidado a las embarazadas. La embarazada tiene que tratarse, pues evidentemente, porque si no va a tener esa forma de transmisión vertical. Lo que no vamos a utilizar es primaquina por el efecto tan dañino que tiene, y tendremos que seguir usando pues cloroquina porque no hay otra opción para poderle atender a esta madre gestante. Como han visto, también estamos utilizando quinina otra vez, e incluso pues utilizando vía intravenosa. Eso quiere decir de que las cepas, estas se van volviendo resistentes hasta a la artemisina más el lumefantrina. Bueno, entonces, a ver, la próxima semana vamos a reconocer los casos clínicos relacionados con estas formas no complicadas y complicadas, para que ustedes pues nos apliquen todo lo que hoy de manera tan detallada nos han presentado sus compañeros. El paludismo no es pues una enfermedad como para tratarla en 1 hora, en media hora, sino es una enfermedad que tiene una gran cantidad de componentes. Por eso les decía, tenemos que enfocarnos en estos aspectos biológicos, ecológicos, etológicos, y darle una solución al problema. De todas maneras, pues ven, los compañeros han hecho una revisión que no la hemos podido ahora ver de todo en su totalidad, pero demuestra que han estado pues preocupados por hacer una presentación muy precisa, pormenorizada, de todas las características que tiene esta enfermedad. Entonces nos estaríamos viendo el próximo día lunes para tratar con ustedes los casos clínicos. Bueno, muy bien, chicos, han hecho un buen trabajo, así que espero que el lunes lo podamos aplicar de la mejor manera en la discusión de los casos. Listos, entonces, que les vaya bien. Nos veremos la próxima semana.